Hola, mi nombre es Emilio Maldonado Garza, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. El día de hoy, en la materia de Política Exterior de México 2, veremos como actividad general los acuerdos de Bucareli. Mis fuentes de consulta para esta actividad fueron del Gobierno de México, la firma del Tratado de Bucareli, consultado el 27 de mayo, y Meyer Lorenzo, en su artículo de los acuerdos de Bucareli a la nueva crisis México-Estados Unidos, del Colegio de México, de las páginas 47 a las 67, y hablaremos más sobre este acuerdo, cómo se produce y los actores que estuvieron involucrados. Empecemos con los actores internacionales y su comportamiento. El primer actor, ya que esto fue un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, fue Estados Unidos. Estados Unidos desplegó una serie de acciones importantes para proteger sus intereses en México. Entre 1921 y 1923, bajo las administraciones de Warren Harding y Calvin Coolidge, Estados Unidos presionó activamente a México para garantizar la protección de las inversiones estadounidenses, especialmente en el sector petrolero. Esto incluyó reclamos diplomáticos y negociaciones intensivas. Recordemos que en esta etapa, después de la Revolución Mexicana, México entró en un periodo de sustitución por importaciones y un modelo económico de desarrollo dirigido por el Estado. Además, cabe aclarar que el periodo que estamos comprendiendo era un periodo de entreguerras. No tenía mucho, apenas 5 años de que había finalizado la Primera Guerra Mundial, y las potencias europeas, como las estadounidenses, requería de suministrarse de materias primas, la más importante los hidrocarburos de petróleo, que su mayor extracción la conseguía de México. Ahora, ¿en qué contexto de la política interna se establece esto? Empecemos con los antecedentes. La Revolución Mexicana, que tuvo lugar entre 1910 y 1920, fue un conflicto armado que buscaba derrocar al régimen dictatorial de Porfirio Díaz, que resultó en cambios significativos en la estructura sociopolítica y económica de México. Durante el porfiriato, México experimentó un periodo de crecimiento económico y modernización, pero también de desigualdad y concentración de poder de manos de una élite. La revolución surgió como una respuesta a estas desigualdades con una amplia gama de actores y movimientos que buscaban reformas políticas, económicas y sociales. En la década de 1920, ya finalizada la revolución, se requería de un nuevo frente. Álvaro Obregón, presidente desde 1920, enfrentaba el desafío de consolidar su gobierno y reconstruir el país en medio de tensiones sociales y económicas. El primer paso de todo esto fue la Constitución de 1917, que con sus reformas agrarias y de nacionalización había generado incertidumbre entre inversiones extranjeros, y particularmente de Estados Unidos. Como mencioné, esto se debería a el modelo de desarrollo de sustitución por importaciones y el modelo de desarrollo dirigido por el Estado, que se caracterizó por expropiar sectores claves de la economía como energía y petróleo. Ahora, contexto de la política interna. ¿Cuáles eran los intereses y objetivos del Estado mexicano? Referente a los intereses de la política exterior mexicana durante los acuerdos de Bucareli, estos se centraban en varios aspectos cruciales. En primer lugar, el gobierno mexicano buscaba consolidar su legitimidad y estabilidad política a nivel internacional, particularmente a través del reconocimiento diplomático de Estados Unidos. Este reconocimiento no solo otorgaba una validación crucial al gobierno de Álvaro Obregón, sino que también abriría las puertas para el acceso a préstamos y ayuda financiera necesarios para la reconstrucción postrevolucionaria del país. Además, México está profundamente interesado en atraer inversiones extranjeras para impulsar la economía en reconstrucción. En particular, se buscaba proteger los intereses de los inversionistas estadounidenses en sectores clave como el petróleo, la minería y la agricultura. Estas inversiones eran vitales para la modernización del país y la creación de empleo, pero también para mantener una estabilidad económica y política necesaria para evitar una recaída en un conflicto armado. ¿Qué objetivos planteaba? Los objetivos de la acción de la política exterior mexicana durante este periodo estaban alineados con los intereses antes mencionados, pero se enfocaban en acciones concretas para lograrlos. En primer lugar, el objetivo principal era asegurar el reconocimiento diplomático de Estados Unidos. Esto implicaba negociaciones intensivas para abordar las preocupaciones y demandas de Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la protección de inversiones estadounidenses en México. Además, México buscaba establecer relaciones estables y mutuamente beneficiosas con Estados Unidos que permitieran la cooperación económica y política a largo plazo. Esto incluía la promoción de acuerdos comerciales favorables y el desarrollo de mecanismos para resolver disputas de manera pacífica y diplomática. En cuanto a la protección de las inversiones extranjeras, México se esforzaba para crear un entorno jurídico político que brindara seguridad y estabilidad a los inversionistas, al tiempo que se protegían los intereses nacionales y se promovía el desarrollo económico sostenible.
que implicaba a su vez la elaboración de acuerdos y garantías para los inversionistas extranjeros, así como una implementación de reformas internas para abordar las preocupaciones sociales y económicas de la población mexicana. En esta foto tenemos a los primeros diplomáticos que establecieron el Acuerdo Bucareli. ¿Cómo fue el proceso de la acción de la política exterior del Estado mexicano? En este tríptico muestro cómo fue. Empezamos con el inicio de las negociaciones, que comenzó en mayo de 1923, cuando representantes de México y Estados Unidos se reunieron en la Ciudad de México, en el que Obregón, consciente de la necesidad de obtener el reconocimiento diplomático estadounidense, mostró la disposición para negociar y abordar las preocupaciones de Estados Unidos respecto a las propiedades de sus ciudadanos afectados por las reformas de la Constitución de 1917. Después sigue la postura conciliadora. Durante las negociaciones, México demostró una postura y una política conciliadora. Obregón y sus delegados, entre ellos el diplomático Alberto J. Pani, enfatizaron su compromiso con la legalidad y la protección de las inversiones extranjeras. Aceptaron discutir la garantía de derechos de propiedad, la compensación justa en caso de expropiaciones, lo que ayudó a disipar las tensiones que existían en Estados Unidos y sus empresas consolidadas de petróleo en los Estados Unidos mexicanos. Sigue el compromiso con la estabilidad. Durante estas negociaciones, México demostró una política que concilió estas preocupaciones. Su compromiso fue garantizar la estabilidad política y la política económica respecto a las inversiones extranjeras y empresas foráneas. Ello condujo a la firma. ¿Y qué consecuencias tuvo esta firma? La firma de los acuerdos de Bucareli, que fueron en agosto de 1923, marcó el fin de las negociaciones. Estados Unidos reconoció formalmente al gobierno de Álvaro Obregón, consolidando su legitimidad interna y externa. Este reconocimiento permitió a México atraer inversiones extranjeras necesarias para su reconstrucción y modernización económica, además de fortalecer su posición diplomática. Ahora, ¿cómo fue el impacto en la política interna? El acuerdo, aunque controversial, mostró la habilidad de Álvaro Obregón para balancear las demandas revolucionarias internas con la necesidad de estabilidad internacional. La aceptación de ciertos compromisos fue vista por algunos sectores nacionalistas como una concesión, pero resultó crucial para la estabilidad y el desarrollo económico del país. Ahora, referente a los factores internacionales y las variables que se presentaron, permítame empezar con los factores. Existen dos factores esenciales en esta etapa: el político, que primero se esboza con el reconocimiento diplomático, en el que México, para su reconocimiento por parte de Estados Unidos, era esencial para consolidar su estabilidad política y legitimidad su gobierno en el ámbito internacional después de la inestabilidad que surgió tras la Revolución Mexicana. Sin este reconocimiento, México enfrentaría dificultades para obtener apoyo económico y diplomático de otras naciones. El segundo punto se refiere a la estabilidad política. Tanto México como Estados Unidos buscaban estabilidad política en la región. Para México esto implicaba la necesidad de establecer relaciones diplomáticas sólidas que le permitieran concentrarse en la reconstrucción interna y en la consolidación del poder de Obregón. Para Estados Unidos, por su parte, la estabilidad política en México era crucial para proteger sus intereses económicos, comerciales y evitar inestabilidades en la frontera sur. El segundo factor es el económico. Para las inversiones extranjeras, Estados Unidos tiene un gran interés en proteger las inversiones de sus ciudadanos en México, especialmente en el sector petrolero. La industria petrolera mexicana era vista como una fuente de recursos estratégicos y económicos para Estados Unidos, y cualquier amenaza a estas inversiones podría afectar negativamente a la economía estadounidense. El segundo punto es el desarrollo económico. Para México, atraer inversiones extranjeras era fundamental para impulsar su economía de reconstrucción. Después de años de conflicto de la Revolución Mexicana, los recursos financieros y la tecnología provenientes de estas inversiones ayudaron a modernizar la infraestructura del país y a estimular el crecimiento económico, creando empleo y mejorando las condiciones de vida de la población. Referente a las variables, yo consideré tres variables. Primero, el interés nacional. Para Estados Unidos, proteger los intereses económicos y la seguridad de sus ciudadanos en México era prioridad. Además, Estados Unidos veía a México como un país próspero y estable y un socio valioso en la región, capaz de contribuir a la estabilidad en América Latina y a servir como contrapeso en influencias adversas. Para el caso de México, obtener reconocimiento diplomático y apoyo económico de Estados Unidos era crucial para su estabilidad política y económica y el desarrollo económico de México. Además, se buscaba proteger la soberanía nacional y los intereses estratégicos de la región, evitando así futuras intervenciones europeas extranjeras, como lo señala Meyer en el capítulo introductorio de su obra. El segundo es poder. Estados Unidos, como una de las principales potencias mundiales, tenía un poder económico y político significativo que le otorgaba influencia en las negociaciones.
Su capacidad para ofrecer apoyo económico y tecnológico a México le daba una posición de poder en las discusiones. Por su parte, México, aunque era un país desarrollado, tenía su propia influencia en la región y buscaba consolidar su poder interno y su posición en el escenario internacional. La estabilidad política y económica que ofrecía atraía la atención de otras naciones y le otorgaba cierta capacidad de negociación con Estados Unidos. El siguiente punto son alianzas y equilibrio de poder. Referente a esto, tenemos la alianza de México-Estados Unidos consolidada. A pesar de las tensiones y diferencias, México y Estados Unidos compartían un interés común, que era mantener relaciones estables y promover el desarrollo económico de la región. Ambos países buscaban una asociación mutuamente beneficiosa que les permitiera abordar sus intereses económicos y estratégicos. Ahora, ¿qué resultados se obtuvo del Tratado de Bucareli para la política interna del Estado mexicano? Estos tuvieron un impacto significativo en la política interna mexicana. En primer lugar, el reconocimiento diplomático de Estados Unidos proporcionó legitimidad al gobierno de Obregón, como bien mencioné, consolidando su autoridad y estabilidad política en el país después de años de conflicto revolucionario. Esto ayudó a unificar el país bajo un liderazgo reconocido internacionalmente y sentó las bases para la reconstrucción de México. Además, los acuerdos contribuyeron a la estabilización económica de México al asegurar el apoyo financiero y tecnológico de Estados Unidos. Las inversiones extranjeras, especialmente del sector petrolero, impulsaron el crecimiento económico y la creación de empleo, ayudando a aliviar las tensiones sociales y económicas internas. La promoción de la cooperación económica y política entre México y Estados Unidos también fortaleció la posición del país en la arena internacional y su capacidad para negociar con otras potencias. Por ejemplo, antes de los acuerdos de Bucareli, la inversión extranjera en México estaba limitada debido a la incertidumbre política y la falta de garantías para los inversionistas. Sin embargo, después de la firma de los acuerdos, se establecieron disposiciones que brindaron seguridad y protección a las inversiones extranjeras, lo que atrajo un mayor flujo de capital extranjero. En el sector petrolero, la inversión extranjera fue especialmente notable. Empresas estadounidenses como Standard Oil o la Mexican Petroleum Company aumentaron sus inversiones en México después de la firma de los acuerdos. Esto se reflejó en un aumento significativo en la producción petrolera del país y en un mayor aporte al crecimiento económico. Entre 1923 y 1925, la producción petrolera de México aumentó en un 50%, gracias en gran medida a las inversiones extranjeras facilitadas por el acuerdo. ¿Y qué resultados? Entonces, colocaron a México como en una inclusión como actor internacional de la sociedad internacional. Esto se esboza en 4 puntos. El primero, el reconocimiento diplomático y legitimidad internacional. El principal resultado inmediato de los acuerdos fue el reconocimiento diplomático del gobierno de Álvaro Obregón. El reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos que reconoció la sociedad internacional a México después de la Revolución Mexicana fue crucial para que Álvaro Obregón consolidara un gobierno estable que seguiría así por muchos años más. Y al verse como un Estado soberano y estable en el ámbito internacional, logró a México ser visto como un socio fiable y un miembro responsable de la comunidad internacional. El segundo es la estabilidad y atracción de inversión extranjera. Los acuerdos proporcionaron una base de estabilidad económica y política que facilitó la atracción de inversiones extranjeras. También tenemos la mejora de relaciones bilaterales con Estados Unidos, gracias a la negociación que permitió estrechar los lazos entre México y Estados Unidos. Y finalmente tenemos la participación en organismos internacionales. El fortalecimiento de la posición internacional de México facilitó su participación en diversos organismos internacionales y conferencias, principalmente en la Sociedad de Naciones, precursora de las Naciones Unidas. Con el respaldo de Estados Unidos y otros países, México pudo desempeñar un papel más activo en los foros internacionales. Llegamos a la parte conclutoria y esta se va a esbozar en 4 puntos. ¿El acuerdo contribuyó o no en la conformación del Estado mexicano? Sí y no, me explico. Primeramente, el Estado mexicano ya estaba conformado con Álvaro Obregón, lo que se requería era reconocimiento internacional para evitar futuras invasiones extranjeras como había sucedido en la segunda intervención francesa en México. El acuerdo sirvió para garantizar esto, establecer una buena relación con Estados Unidos. Utilizar Estados Unidos como un medio de reconocimiento permitió a otros países reconocer al mismo tiempo a México, por lo cual contribuyó a la formación del Estado mexicano a nivel internacional, pero a nivel interno esto fue gracias a la Revolución Mexicana y no tanto por el acuerdo Bucareli. Ahora, ¿cuáles fueron las razones de México para este acuerdo? Como mencionaba, la legitimidad en el escenario internacional, pero también una economía y finanzas estables gracias a la atracción de inversión extranjera. Si bien para 1938 Lázaro Cárdenas expropia la industria petrolera y la vuelve nacional con la creación de los petróleos mexicanos Pemex, esto fue un hito importante
antes de la expropiación porque permitió atraer la inversión extranjera. Una vez que esta inversión fue consolidada y establecida y las finanzas públicas de México tenían un déficit favorable, se permitió comprar estas industrias sin ninguna discusión y sin ninguna tensión con otro país, como lo fue en su momento cuando se estableció por primera vez la Constitución de 1917. ¿Qué aprendí con esta actividad? Bueno, primero, la capacidad favorable de negociación que tiene México en el escenario internacional para llegar a acuerdos que lo beneficien a largo plazo, pero desde un punto negativo, la dependencia marcada que tiene con Estados Unidos para ser reconocido a nivel internacional. ¿Qué obstáculos afronté y qué hice para solucionarlos? El primer obstáculo que encontré fue desde la aplicación de grabación. Entendamos de que las opciones viejas que tenía PowerPoint no nos permite hacer grabaciones de pantalla, por lo cual tuve que recurrir a otros medios, pero lo pude solucionar gracias al uso de una página web. Referente a la actividad, fue importante y complicado encontrar información precisa sobre los acuerdos y las implicaciones favorables o negativas que tuvo a largo plazo, como el aumento de inversión extranjera, la disminución de inversión extranjera, el impacto que tuvo la Constitución de 1917 sobre las tensiones que llevó al acuerdo de Bucareli, pero al final se pudo resolver gracias a la investigación de las obras de Meyer y del gobierno de México. Esta es mi biografía y les agradezco mucho por haberme visto. En la parte de la descripción dejaré todas las fuentes de consulta y la bibliografía que acaban de ver. Muchas gracias.